Bueno, me gustaría entrar en un tema que... Este tema surgió porque venía gente y me hacía preguntas de... Cuando empiezas a estudiar la Biblia, los temas bíblicos, la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, la ley, la soberanía de Dios. Entonces, cuando llegas ahí a la soberanía, pues la gente ya se empieza a hacer preguntas de por qué orar, por qué ayunar, por qué buscar, si la Biblia muestra una forma muy grande de la soberanía de Dios. Entonces, claro, yo no sabía responder, yo decía, yo qué sé, ¿por qué vamos a orar? Es verdad. Me decían, ¿Dios lo puede hacer todo? Sí. ¿Dios es grande? Sí. ¿Todo depende de Dios? Sí. ¿Por qué orar? No sabía responder. Entonces, claro, fui al Señor y fui a la palabra. Y de ahí el Señor me enseñó varias cosas que a mí en mi vida personal me han hecho mucho bien. Y luego preparé un mensaje que donde el Espíritu Santo me lo pone en mi corazón, lo predico y intento aclarar dentro de la profundidad a la cual yo no llego estos temas tan profundos de la soberanía de Dios y la oración del hombre. Entonces vamos a tocar este tema, soberanía de Dios y oración de hombre, por qué orar, cómo pedir al Señor y cómo fluir en oración. Amén. Y todos los que tengan Biblia vengan conmigo a Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, Salmo 135, versículo 5 y 6. Dice el salmista, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vuelvo a leer el 5, dice el 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dijo el Señor Jesús, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo vuelvo a leer, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cierra tus ojos, por favor, y dile al Espíritu Santo en esta bella tarde, que Él ponga su palabra en tu espíritu y se quede establecida la verdad de Dios en tu corazón. Que el Señor te toque a través de su palabra y que me use como instrumento en sus manos. Pídeselo al Señor, por favor. Aleluya. Gloria a Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya, Padre. Voy a pedir al hermano responsable, por favor, que me presente al Señor. Aleluya. Hemos cantado cánticos, Señor, hemos adorado tu nombre, pero ahora es necesario que tomes a tu siervo. Gracias porque está en medio de nosotros. Aleluya. Te rogamos que tú lo unjas, que tú lo llenes, que le prestes tu palabra, que sea fácil la exposición de tu palabra en sus labios. Ábranos para que tu palabra, Señor, siga enriqueciendo nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú así lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues hemos leído dos textos de la Biblia. Salmo 135, Marcos capítulo 11. El Salmo 135 hemos leído un texto impresionante, es escalofriante. Yo sé que el Señor es grande y todo lo que Jehová quiere lo hace. Estaba diciendo, cuando Dios se propone algo, lo hace. Claro, si Dios, como todopoderoso, se propone algo y no lo puede hacer porque hay un límite, entonces ese límite es más poderoso que Él. Pero si yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer, ese algo es más poderoso que yo. De manera que no hay nada más poderoso que Dios. Conociendo el salmista que no hay nadie más poderoso que Él, dice, yo sé, no yo siento, yo sé, habla de conocimiento. Yo sé que el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Y todo lo que quiere.
La palabra querer habla de voluntad. Todo lo que Él quiere, lo hace. Eso es poder. Querer es voluntad. Hacer lo que uno quiere es tener poder. Porque yo puedo querer muchas cosas, pero no tengo el poder para llevar a cabo lo que quiero. Yo quiero tener un Mercedes, pero no lo puedo tener. Porque no tengo recursos económicos. Entonces tengo deseos, tengo voluntad, pero no tengo poder. Pero el salmista dice, todo lo que quiere, voluntad, lo hace. Poder. Y ahora dice 4 dimensiones: cielo, tierra, mares y abismos. Este es nuestro Dios. Es todopoderoso y soberano. No hay nada que le pueda impedir a Dios lo que Él quiere hacer. Proverbios 17 dice, los pensamientos del Señor permanecerán. Moisés dijo de generación en generación. La Biblia dice que los ídolos tienen boca y no hablan, oídos y no oyen, pero dice el salmista, mas nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que ha querido hacer ha hecho. Es impresionante, este es nuestro Dios. No hay nada que le pueda impedir a Dios hacer lo que Él quiere hacer. De hecho, cuando el rey Nabucodonosor enalteció su corazón y Dios le transformó en una bestia, luego cuando Dios le devolvió la razón y el corazón de hombre, dijo esta palabra, Daniel 4:32, dijo Nabucodonosor, ahora reconozco que Jehová está en los cielos y que todo lo que quiere hacer lo hace según su voluntad en el ejército del cielo y de la tierra, que no hay nadie que pueda detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Este es nuestro Dios, único y exclusivo, todopoderoso y soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Bueno, la palabra soberano para mí, bíblicamente, puede significar muchas cosas, pero entre ellas 2. Número 1, significa que Dios es libre para actuar, pero siempre en consonancia con lo que Dios es. Me explico. Si yo no me hubiera convertido al Señor, me he convertido desde niño, pero si no me hubiera convertido al Señor, como cualquier joven, hubiera pecado mucho. Pero hay un pecado que no hubiera cometido mucho. Hubiera hecho otros peores, pero el que voy a mencionar no mucho. Lo hubiera hecho, es normal, pero no mucho, Momo, porque no va conmigo. Es mentir. No hubiera hecho otras cosas peores. Mentir no. Porque lo veo algo muy, no sé, lo veo muy bajo, ¿vale? Entonces no hubiera mentido, pero claro, si en una ruina, va a haber una ruina, y si yo, por decir la verdad, la ruina se intensifica, yo miento. ¿Por qué? Porque la mentira va a salvar vidas. Pero en este caso me estoy comportando como yo no soy. Porque no soy mentiroso, pero la circunstancia me está obligando a serlo. ¿Por qué la circunstancia me obliga a ser lo que yo no soy? Sencillamente porque no soy soberano. Entonces hay circunstancias que doblegan mi voluntad y mi carácter y me hacen comportarme como yo no soy. Entonces tengo libertad, pero a la vez soy esclavo. Porque no quiero hacer lo que quiero hacer, pero la circunstancia esclaviza mi carácter y me hace comportarme como yo no soy. Dios es tan soberano que no hay ninguna circunstancia que le obligue a comportarse como Él no es. Porque Él controla absolutamente todas y cada una de las circunstancias. Por eso Dios siempre actuará con amor y nunca sin amor, porque Él es amor, aunque no lo entiendas. Y Dios siempre estará actuando con justicia, porque Él no es injusto, aunque no lo entiendas. Y Dios siempre dirá la verdad y jamás la mentira, aunque no lo entiendas, porque Dios es la verdad. De manera que Dios es libre para actuar, pero siempre en consonancia con la libertad de lo que Dios es. Quiere decir que en todas las cosas que Dios hace, aunque es soberano y todopoderoso, jamás se comportará de una manera contraria a lo que es su naturaleza, porque Él es tan poderoso que no hay ninguna circunstancia que le obligue a comportarse como Él no es. Número 1, o Dios la deja pasar. Número 2, o Dios la controla. Número 3, Dios puede sacar bienes de los males, porque es todopoderoso.
poderoso. En el libro de José, de Génesis, vemos que a José permitió que lo vendieran, eso lo permitió. Luego él dio sueños para subir a José en el trono, y más tarde José dijo que era Dios quien lo envió delante de ellos para darles vida en el tiempo de la escasez. De manera que fue Dios quien permitió, controló y sacó de lo malo bueno. Así es nuestro Dios. Puede permitir cosas en tu vida, puede guiar cosas en tu vida y puede sacar cosas en tu vida, pero Él en todas ellas es soberano y todopoderoso y lo encamina siempre para nuestro bien. Si yo preguntara a la Biblia, ¿quién es soberano? Dios saldría en Génesis y dijera, yo soy soberano. ¿Por qué? Creé cielos y tierra sin que nadie me dijera nada, me indicara nada por mi propia voluntad. Libro de Éxodo, ¿quién es soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque yo determiné cuándo mi pueblo tenía que salir de la esclavitud de Egipto y darles una tierra que ellos no habían trabajado. Libro de Levíticos, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque yo determino cómo se me tiene que adorar, cuáles son las normas de venir a mi presencia y cuáles son las leyes de hacerme culto en el desierto. Libro de Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Saco 600.000 hombres de Egipto, dejo que mueran 600.000 en el desierto, reproduzco otros 600.000 y lo meto en la tierra prometida. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque la misma ley que di a los padres decidí que fueran para los hijos. Libro de Josué, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Determino el tiempo, la hora y el minuto que los de Canaán tienen que dejar su tierra y meter a mi pueblo en una tierra que ellos no trabajaron por ella. ¿Y por qué? La pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es absolutamente soberano. Tú dile a Dios, Dios, ¿de quién es mi cuerpo? Y él te dirá en Corintios 6, habéis sido comprados por precio, vuestro cuerpo no es vuestro, vuestro espíritu tampoco. ¿De quién es la mujer? Proverbios dice, herencia de Jehová es tener una mujer buena. ¿De quién son los hijos? Salmo 149, que de Jehová son los hijos, que el fruto del vientre estimado a sus ojos. ¿De quién es el oro y la plata? Geo 2:4, mío es el oro, mío es la plata. ¿De quién es la tierra? Dice el Salmo 50, mío es el cielo y todas las bestias del campo son mías. Conozco todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve en la tierra me pertenece. Si yo tuviese hambre no te pediría a ti de comer, pues mío es el mundo y su plenitud. Mi Dios es soberano. Aleluya. Entonces, número uno, mi Dios es soberano, es libre para actuar en consonancia con lo que Él es. Y número dos, mi Dios hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, a través de quien quiere, de la forma que quiere y nadie se lo puede impedir. Uno puede decir, Pedro, si Dios es soberano, ¿y la maldad? ¿Qué pasa con ella? ¿La controla Dios? ¿Me dejan que les diga un texto? ¿Cuántos crees que los demonios son malos? Levanta tu mano si lo crees. ¿Sabes qué dice Colosenses? Que los principados y las potestades Dios las hizo por Él, por medio de Él y para Él. ¿Qué significa para Él? Significa para su juicio. Porque aunque la maldad se está desarrollando, tiene un fin. Porque aunque Dios libremente está dejando que se desarrolle, si eso no parara nunca, entonces vencería a Dios. Pero Dios ha dicho, habrá un día que yo te venza a ti, porque ya estás vencido, estás bajo mi mano y algún día te extinguiré. Entonces, número uno, Dios es libre para actuar en consonancia con lo que es. Número dos, Dios hace lo que quiere, como quiere, a través de quien quiere, de la forma que quiere y nadie se lo puede impedir. La soberanía de Dios abarca toda la creación. De manera que cuando uno está en la voluntad de Dios, bien puede estar tranquilo porque Dios está guiando su vida. Hay un texto que dice, en Mateo, dijo Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un denario? 2 pajarillos por un denario. Pero en Lucas dijo Jesús, ¿no se venden 5 pájaros por 2 denarios? Eso está mal matemáticamente. Porque si en Mateo con un denario te compras 2 pájaros, en Lucas por 2 denarios te tendrías que comprar 4. Si uno vale 2 valen 4. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no se venden
5 por 2, ¿qué ha pasado? Hay uno de más. Lo que pasaba es que en el tiempo de Jesús, cuando uno se gastaba más de un denario comprando pájaros, el hombre le regalaba un pájaro de propina. Por eso Jesús no dijo 4, sino 5. Ahora bien, un buen vendedor jamás vendería el pájaro de la propina siendo el mejor pájaro. El pájaro de la propina es el que no cantaba y no valía para nada, porque me tengo que guardar el mejor para otro cliente que venga. Este se gasta más de un denario, le doy el pájaro de la propina, se va contento y yo me guardo el mejor para otro cliente que venga. No le voy a dar el mejor de propina, sino el peor. De manera que en la lista de los hombres el pájaro de la propina no contaba. Pero conociendo Jesús que su Padre era soberano sobre toda la creación, dijo: no se venden 5 pájaros por 2 denarios. Estaba diciendo: en vuestra lista quizá el pájaro de la propina no sirve, pero en la lista paternal de la soberanía de mi Padre, aún el pájaro de la propina todavía vale dinero, y ni ese cae al suelo sin el permiso de mi Padre. Jesús estaba diciendo que Dios es tan soberano que está en el funeral de cada uno de sus pájaros. Terminó diciendo: ¿cómo no te va a cuidar a ti, hombre de poca fe? Si los lirios del campo se visten así y las flores se visten así, que hoy están y mañana no, ¿cómo Dios no te va a alimentar a ti? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, Dios es absolutamente soberano. ¿Cuántos lo creen? Ahora la pregunta al manolero es: si Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, de la forma que quiere, a través de quien quiere, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar al Señor en oración, sobre todo en la oración pidigüeña, si al final el Señor va a hacer lo que quiere? Por mucho que le pidas, si Él no lo quiere hacer, no lo hace. O alguien le puede obligar a hacer a Dios lo que Él no quiere hacer. ¿Cómo harías tú? Dijo el Señor en Sofonías 1:12: cuando yo vaya a destruir la tierra y a los pecadores de ella, ni el oro ni la plata le valdrá al hombre. Estaba diciendo: cuando me proponga destruir a todos, que amontonen dinero, que no les valdrá. ¿Quién le puede impedir a Dios hacer lo que Él quiere hacer? Pégale un pulso a ver si le vences. ¿Tú has visto que los padres echan un pulso con el hijo y a veces te dejas ganar? Me ha ganado, hijo, ¿a que sí? Dios no pierde ni en broma. Él no es orgulloso, pero siempre se lleva la gloria. Entonces, si Dios no quiere hacer, o Dios quiere hacer, no lo sabes. ¿Para qué orar? ¿Ahora me dejan que entre en la oración? Ahora vamos a ver cómo Dios, en su soberanía, en su plan sabio, ha determinado que la oración forme parte de su plan. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar de la oración. Después de explicar sencillamente que Dios es soberano, vamos a hablar de la oración. Número 1, Dios no creó la oración para darte cosas. Dios creó la oración para tener encuentros. Porque no es lo que Dios te da lo que te transforma, es un encuentro con Él. ¿Sabes lo que significa que Dios te dé cosas? Significa que Dios te ha bendecido. ¿Sabes qué significa tener un encuentro con Él? Significa que Dios te ha matado. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y dónde fue Cristo? Al Gólgota. Por eso, si sales de Jerusalén para ser crucificado y vuelves, entonces no saliste para ser crucificado. El hombre que sale de Jerusalén ya no vuelve más si ha salido para morir. Jesús salió de Jerusalén y no volvió más allí porque salió para morir. Y el que sale con Él y vuelve, señal de que no estuvo en la cruz. Pero el que muere en la cruz no vuelve de nuevo porque ha sido muerto con el crucificado. De manera que un encuentro con Dios te transforma la vida. No hay nadie que se encuentre con Dios y quede igual. Todos los que se encuentran y son atropellados con Dios tienen un encuentro tan poderoso con el Señor que eso ha cambiado para siempre. Tiene repercusiones, tiene forma de vida.
Mirad, cuando Jesús hablaba del reino, en las parábolas siempre decía que el reino era algo misterioso y oculto. Decía, el reino de Dios es como una semilla. ¿Por qué? Porque la semilla no se ve, pero sí se ven sus resultados. Cuando una semilla es sembrada, de ahí sale un árbol o lo que se haya sembrado. No se ve la semilla, pero los resultados sí. Así era el reino, dijo Jesús. No lo ve nadie, pero donde entra los resultados se van a ver. Jesús dijo, el reino es como un tesoro escondido. Un tesoro no lo ve nadie, por eso existen los buscadores de tesoros. Pero cuando uno encuentra un tesoro y se vuelve un millonario, su status quo cambia. Cambia sus vestiduras, cambia su casa, cambia su coche. ¿Qué te ha pasado? Él no dice que ha encontrado un tesoro, pero los resultados son visibles. Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a la levadura de una mujer que lo puso en el pan nuevo y fermentó. La levadura es el pan anterior de ayer que se mete en la masa nueva del pan de hoy. Lo que se ve hoy es el pan nuevo, no se ve el pan de ayer, pero es el pan de ayer lo que está fermentando la masa nueva. Así es el reino de Dios, no se ve, pero donde entra, allí hay resultados. Sí, hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, es cambiado, es transformado, es levantado en un nuevo hombre. Cuando Jesús explicó que el reino era algo invisible pero que entra y cambia, terminó diciendo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Ha visto cuando alguien peca que nosotros decimos, tranquilo, que Dios le va a descubrir? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿verdad? En su forma negativa siempre ese texto, no lo estaba usando Jesús así. El cementerio está lleno de secretos que nadie sabe. Jesús estaba hablando del reino, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, porque después de decir esa parábola, dijo eso, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Estaba diciendo, lo que yo os he hablado es un reino oculto, misterioso, pero que donde entra, sale todo a la luz, porque el reino todo lo revela. Si es así, mira, yo no puedo decir quién es salvo aquí, quién no, pero déjame 2 días vivir contigo y te diré si tienes algo de Dios o no, porque aunque no puedo ver el reino, sí puedo ver los resultados. Puedo ver lo que el Espíritu ha hecho en tu corazón. Le dice Jairo al Señor, mi niña está enferma, ve y sánala. Por favor, ayúdame. Este Jairo a mí no me cae bien, porque él es el jefe de la sinagoga de Capernaum, y cuando el Señor sanó a un hombre que tenía la mano mal, él enfadado dijo, aquí no se viene a sanar, pero cuando su hija estaba enfermo, bien que fue. Y fue y se arrodilló, Señor, ayúdame, dijo el Señor, yo voy. Y mientras que iba de camino, había una mujer que tenía flujo de sangre. Era una enfermedad oculta. No era leprosa que se le caía la piel y todo el mundo la podía ver. Era una enfermedad oculta. Luego ella pensó dentro de sí algo oculto. Si tan solamente tocara el borde de su manto. Se acercó entre la multitud y la multitud no dijo inmunda, porque la enfermedad era oculta, no era un leproso. Por eso no dijeron nada. Se acercó y tocó al Señor. Y el poder misterioso y oculto de Dios salió. Y dice la Biblia, y la sanó. Jesús se paró y dijo, alguien me ha tocado. Dice Pedro, Señor, todo el mundo te toca. Pero dice Lucas 16:47, dice, cuando la mujer sabía que no podía quedar oculta, dijo ella, Señor, he sido yo. Y yo le digo, pero ¿por qué dices que has sido tú, mujer? ¿Por qué lo descubres? ¿No le está tocando todo el mundo? Sí. ¿No te has sanado y nadie se ha dado cuenta? Sí. ¿Por qué dices que has sido tú? Dice la Biblia, cuando la mujer vio que no había quedado oculta. Bien podía decir la mujer, a mí no se está refiriendo, porque le está tocando todo el mundo. Le está tocando ese y esa y ese. ¿Por qué sabía la mujer que se estaba refiriendo a él, a ella? Porque lo oculto, el reino había entrado. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Cuando el reino entró, dijo, he sido yo, Señor.
Y le dijo el Señor, pues vete sana de tu azote, porque tu fe te ha salvado. Así es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios entra va a haber un cambio, hermanos. Por eso, ¿no te explicas que hay gente que no significa Cristo nada para ellos? Que viven una vida de pecado y no les importa nada. Y de la noche a la mañana han abierto su corazón. El Espíritu de Dios ha venido a morar en ellos. De la noche a la mañana Jesús significa todo para ellos. Cada foro de su cuerpo, cada poro de su cuerpo dice Jesús, Jesús, Jesús. Vienen a los cultos y están gozando. Y antes el culto no te decía nada. Las alabanzas te hacen de llorar y la palabra parece que va toda para ti. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido una transformación porque ha habido un encuentro. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2. También Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 que si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Le estaba diciendo, estás ciego, no puedes ver el reino. También le dijo más abajo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino, porque con la obesidad del pecado no se puede entrar por la puerta estrecha. Debes de nacer de nuevo, que quita el pecado y deja al Espíritu solo para que entre por la puerta estrecha. También dice Corintios que los naturales no entienden las cosas del Espíritu. Para ellos son locura y no las pueden entender. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Estamos muertos, ciegos, obesos, no podemos entrar. Pero ¿qué hace un toque de Dios? Lo que hace es que dice Jeremías, yo pondré corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros y me conoceréis, dice el Señor. ¿Qué hace un encuentro con Dios? Dice Primera de Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué le pasa a alguien muerto en pecados? Dice Efesios 2, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice Corintios 6? Él ha puesto su mente en vosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:1? Habéis participado de su naturaleza divina. Romanos 5 dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por eso amamos a Dios. ¿Qué dice Tesalonicenses? Que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si alguien recibe un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo, una nueva naturaleza, un nuevo amor al Espíritu Santo y dice que no ha cambiado, entonces no has recibido nada, porque donde el reino entra, cambia, 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 cambia. Entonces, número 1, la oración fue creada para tener encuentros. Y un encuentro cambia. Mirad, si yo con el hermano Miguel hubiera llegado tarde al culto, bueno, que hemos llegado un pelín tarde, pero nos hubiéramos demorado más. Ustedes preguntan, ¿qué ha pasado, hermano Pedro? Yo digo, muy fácil. Veníamos por la carretera, se ha pinchado la rueda del coche y yo le intenté ayudar al hermano Miguel. Y el tornillo se ha ido un poquillo para allá, he ido a cogerlo y ha pasado un tráiler. Me ha pegado un topetazo, me ha arrastrado 30 metros, pesa 18 toneladas, con 16 ruedas doble, y después de pasar por mi cuerpo, yo me he levantado, me he limpiado un poco, he ido otra vez al coche, he cogido el tornillo, lo he puesto y por eso he venido. Y ustedes me ven, les digo lo que pensarían. Los que no me conocen dirían, este está loco. Y los que me conocen bien dirían, ¿por qué el Pedro está mintiendo? Porque es imposible encontrarte con un tráiler y quedar igual. El que se encuentra con un tráiler cambia. ¿Quién tiene más poder, Dios o un tráiler? ¿Quién tiene más impacto en el alma, Dios o un tráiler? Cuando alguien te diga, hermano, hermana, he tenido un encuentro con Dios, y veas que tiene la misma actitud, los mismos deseos,
El mismo carácter, la misma persona. Por respeto no se lo digas en su cara, pero por dentro di, número uno, o este está loco o este está mintiendo. Porque el que tiene un encuentro con Dios es cambiado para siempre. Aleluya. Entonces, número uno, la oración fue creada para tener encuentros. Número dos, la oración fue creada para buscar trabajadores. El Dios que lo puede hacer todo solo ha decidido trabajar a través de sus hijos y sus hijas. ¿Él puede hacerlo solo? Sí, pero ha decidido contar con usted. ¿Cómo lo muestro con la Biblia? Bueno, en la Biblia te vas a encontrar tres partes de la voluntad de Dios. Hay muchas, pero te voy a dar de tres. La primera parte es la voluntad moral. ¿Qué es la voluntad moral? No matarás, no robarás, no adulterarás. Esa es la parte moral de Dios. Dios nunca hará eso. Pero esa parte de la voluntad moral, Dios le ha dicho al hombre, no robes, no mates, no adulteres. Y así te pareces a mí. Bueno, esa parte de la voluntad de Dios nunca se cumple. Porque no depende de Dios, depende del hombre. Y ya ves cómo está el mundo. Luego está la parte de la voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad decretiva? Es cuando Dios da un decreto. Jesús dijo, he aquí, yo vengo en breve. Va a venir, lo crean o no lo crean. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Entonces, por una parte, la voluntad moral nunca se cumple. Por otra parte, la voluntad decretiva siempre. La voluntad moral no se cumple porque depende del hombre. La voluntad decretiva sí porque depende de Dios. Pero luego está la parte de la voluntad asociativa. ¿Qué es la voluntad asociativa? La voluntad asociativa es aquellas cosas que Dios hubiera podido hacer solo a través de un decreto, pero Él mismo determinó contar con siervos y siervas que llevaran a cabo a través de la oración sus obras aquí en la tierra. Por eso Dios cuenta con la oración de sus hijos. Ahora bien, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso está en toda la Biblia. La voluntad asociativa no te lo vas a encontrar en libros de teología. Esto me lo dijo el Señor orando, pero está en toda la Biblia. Lo único que Dios ha hecho solo son 3 o 4 cosas. La creación la hizo solo. La venida de Cristo, solo. La vida inmaculada de Cristo, solo. La muerte de cruz, solo. La resurrección de Cristo, solo. La ascensión de Cristo, solo. Y la venida de Cristo, solo. Lo demás, Dios todo lo ha hecho a través de los hombres. ¿Hubiera Dios podido sacar solo a Egipto? Sí, pero a pesar de ello usó a Moisés. ¿Hubiera Dios podido legislar solo al pueblo? Sí, pero a pesar de ello usó a Josué. ¿Hubiera Dios podido hablar solo al pueblo? Sí, pero a pesar de ello usó a los profetas. ¿Hubiera Dios podido echar fuera demonios solo? Sí, pero a pesar de ello usó a los apóstoles. ¿Hubiera Dios podido escribir su Biblia solo? Sí, pero usó profetas y apóstoles. ¿Hubiera Dios podido hacer muchas cosas solo? Sí, pero a pesar de ello usó a hombres y a mujeres, porque en la parte de la voluntad asociativa Dios ha decidido usar a hombres y a mujeres a través de la oración para llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. De manera que te vas a encontrar paradojas en la Biblia muy difíciles. Por ejemplo, y se arreglan con esto. Le dice Dios a Elías, Elías, sí, he decidido hacer llover sobre la tierra. Han pasado 3 años y medio, yo decido hacer llover. Vete al rey Acab y dile, Jehová ha decidido hacer llover. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Ir donde el rey Acab y dar el mensaje. Pero no va a darle el mensaje. La Biblia dice que se sube al monte Carmelo y se pone como una mujer hebrea a punto de dar a luz. Pone su cabeza entre las rodillas y empieza a orar. Jehová manda la lluvia. Jehová manda la lluvia. Y le dice al criado, criado, sube a ver qué ves en el mar. Y cuando sube el criado, ve un sol resplandeciente y no ve nubes. Dice, yo no veo nada. Le dice, profeta, yo no veo nada. Pero el profeta sigue orando, Señor, envía la lluvia. Señor, envía la lluvia. Profeta, mira a ver. Y el criado sube y cuando baja dice, profeta, yo no veo nada. Pero el criado decía, es que yo estoy oyendo la lluvia. La estoy oyendo. Yo sé que algo se acerca. Estoy oyendo la lluvia. Sube a ver qué ves. Sube el criado y sube durante 7 veces. A la 7ª vez le dice, profeta, ahora estoy viendo algo. Dice el profeta, ¿qué ves? Dice, estoy viendo una pequeña nube, pero es tan pequeña que es como la palma de la mano de un hombre. Se levanta el profeta de orar y le dice al criado, esa es la respuesta de Dios. Ve donde el rey Acab y dile así, así ha dicho Jehová, yo he decidido hacer llover sobre la tierra. Si analizamos este capítulo, hay 2 opciones de interpretación. Número 1, Dios le dijo al profeta que iba a llover y el profeta necesitó ver una señal para creerle a Dios. ¿Eso es posible en la vida de un Elías? Jamás. Elías no dudaba de Dios porque no necesitó ver nubes para decir que no lloviera, de manera que no necesitaba ver nubes para decir que iba a llover. El profeta lo que entendía era la parte de la voluntad asociativa, es decir, Dios va a hacer lo que quiere hacer, pero
de la misma manera que Él lo quiere hacer y usó mi boca 3 años atrás para tapar los cielos, ahora que Él ha decidido hacerlo de nuevo, va a usar mi misma oración para abrirlos. Por eso dice Santiago 5 que Elías era un hombre bajo tentación, pero una vez oró y Dios abrió los cielos, y otra vez oró y Dios cerró la lluvia. ¿Te das cuenta la soberanía de Dios y la oración del hombre? Oró y Dios, oró y Dios, oró y Dios. Dios lo puede hacer solo, pero ha decidido hacerlo a través de la oración, y eso entendía el profeta. El profeta sabía que Dios podía hacerlo solo, pero le dio a Elías el privilegio y la responsabilidad de ser en la cuna donde mecían los propósitos de Dios a fin de darnos salud en la tierra. Y esto en la iglesia, aquí en la tierra, Dios quiere hacer cosas, pero Jesús oró diciendo, decirle al Padre que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Por eso te vas a encontrar estas paradojas, como por ejemplo Jeremías 5 dice el Señor. Jeremías, sí, yo quiero bendecir a mi pueblo. Y dice, pues bendícelo si eres todopoderoso. Y dice el Señor, pero no hay nadie que ore. Dice el Señor en Isaías, dice el Señor, ¿quién me diese a mí? Dios no tiene peticiones, solamente tuvo una. ¿Quién me diese a mí que mi pueblo guardase mis leyes para que les fuera bien? Dice el apóstol Pablo, Tesalónicas, sí, Pablo, orad por mí para que Dios me dé palabra para predicar con poder. Dice, ayudarme delante de Dios. Si yo estoy ahí, le digo, yo no oro. ¿Por qué? Hechos 9, te tiró el Señor del caballo. Hechos 13, te llamó apóstol. Hechos 14, te envió en tu primer viaje misionero. Corintios 15, has hablado de la resurrección que has visto al Señor. Corintios 9, tú has dicho que eres apóstol. La iglesia de Corintios es la obra maestra de tu apostolado. Tú mismo has dicho que has trabajado más que todos los apóstoles y que hablas en lenguas más que todos los corintios. Pedro fue Agabo, Pedro fue apóstol, Agabo profeta, Felipe evangelista, Timoteo pastor y Apolos maestro. Pablo fue quíntuple. Fue apóstol levantando Tesalónica y Berea. Fue profeta en 1 de Timoteo capítulo 4. Fue evangelista y misionero 1 año y 6 meses en los Corintios. Fue profeta en 1 de Timoteo capítulo 4 y fue maestro enseñando la doctrina de la gracia de Dios a la iglesia. Si Jesús en Juan 14 habló del arrebatamiento de la iglesia, San Pablo apóstol habló de las resurrecciones y en su orden en 1 de Corintios 15. Si Jesús fue a los cielos y dio dones a los hombres, al apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 de Corintios capítulo 12 le fue revelado qué clase de dones había derramado Cristo sobre la iglesia. De manera que ahora él dice, ayudarme delante de Dios, orar para que me dé la palabra. Digo, yo no oro porque tú eres un apóstol con mucha gallardía y Dios está contigo. ¿Para qué voy a orar si Dios ya lo hace? Y dice el apóstol, es que tú no entiendes la voluntad asociativa, Pedro. El Dios que me llamó y me capacitó cuenta con las oraciones de su iglesia para que Él me dé poder a fin de predicar la palabra con poder. ¿Puedo hacerlo solo? Sí, pero he decidido contar con usted, y 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 con usted. De manera que, si quieres ser usado por Dios, ora. Lo voy a decir de esta manera. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Ora. ¿Me estoy explicando? Aleluya. Bueno, entonces, número 1, Dios creó la oración para transformar. Número 2, Dios creó la oración para buscar trabajadores. Cuando te pongas a orar y te venga a tu mente pastor, candidato, obreros, obra, presidente, no sé, alguien de China, de Francia, no digas que es tu carne. Es el Espíritu de Dios poniéndote las personas por las que debes de orar. ¿No dice la Biblia en Romanos 8 que el Espíritu de Dios viene y nos ayuda en nuestras oraciones, en nuestra debilidad?
Nuestra debilidad, porque esa debilidad no habla de ausencia de conocimiento, sino de ignorancia. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad, perdón, no está hablando de debilidad carnal, sino de falta de revelación. Dice, ¿qué pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo viene e intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que venir a mí para pedirle la voluntad de Dios? Si yo estoy orando y Dios siempre hace lo que quiere hacer, porque Dios, aunque quiera hacerlo, no lo va a hacer, no porque no pueda, porque tiene principios. Él ha dicho, si pides correctamente, yo te lo doy. Y como el Espíritu Santo sabe lo que Dios quiere, entonces viene y te ayuda. Ahí está la parte de la voluntad asociativa en la oración. Ahora bien, tercero, Dios creó la oración para darte cosas. ¿Te das cuenta? Cualquier mensaje hubiera dicho, cualquier mensaje torcido, no como nosotros predicamos, la verdad de la palabra. Un mensaje torcido hubiera dicho de primeras, Dios creó la oración para darte cosas. Porque siempre buscamos lo nuestro. Pero yo he dicho que primero la oración te transforma. Luego te madura en la transformación y te usa. Y luego te da cosas. Porque darte cosas significa que te bendice. Tener un encuentro contigo significa que te gobierna. Y no es lo mismo ser bendecido que ser gobernado. Porque ser bendecido es que Dios hace algo por ti. Ser gobernado significa que Dios hace algo dentro de ti. Ser bendecido significa que Dios te da. Ser gobernado significa que Dios te quita. Te quita de tu cultura, de tus pensamientos y de tu pecado, que a Dios no le agrada. ¿La mujer de Job estaba bendecida por Dios, sí o no? Claro que sí. Todo lo que tenía Job, que Dios se lo había dado a Job, era de ella porque era la mujer de Job. Pero cuando Dios le quitó la bendición, dijo ella, maldice a tu Dios y muérete. Estaba bendecida pero no gobernada. En cambio, una vez mi Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, bendíceme. Ahí estaba mi Cristo en el Getsemaní orando, Señor, bendíceme, haz algo por mi Padre, mira lo que voy a pasar, haz algo por mí, bendíceme, pasa de mí esta copa. Pero Cristo sabía que era mejor ser gobernado que bendecido. Elevó el nivel de oración y dijo, mas no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, porque es mejor ser gobernado que ser bendecido. Ahora la tercera es que Dios da cosas a través de la oración. Por eso dice en Juan 17 el Señor a los apóstoles, chavales, ¿tenéis algo de Dios? Dice Pedro, no tenemos nada. Y dice el Señor, ¿sabéis por qué? Y dice Tomás, pues no lo sabemos. Dice el Señor, porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo esté cumplido. Entonces levanta tu mano conmigo y repite. La oración, Dios la creó para tener encuentros. La oración, Dios la creó para buscar trabajadores. La oración, Dios la creó para bendecirme. Amén. ¿Me dejan ustedes que les diga por qué Dios no contesta oraciones? ¿Me permiten? Bueno, número 1, Dios no contesta oraciones cuando hay pecado. Mira lo que te voy a aclarar ahora, ¿vale? A mí me gusta predicar santidad sin legalismo. Es lo que Jesús predicaba. Uno puede decir, o sea, si yo no soy santo, Dios no me da. Pero si soy, me da. Entonces todo depende de mi santidad. Y dice Dios, no. Lo que pasa es que yo soberanamente he decidido que la gracia esté condicionada al arrepentimiento. El arrepentimiento no es una obra que tú te ganas, sino algo que tú reconoces. Y no hay nada peor que reconocer que has mentido, que has robado, que has estafado. Eso te rebaja, no te eleva. De manera que la gracia de Dios me exalta sin envanecerme y me humilla sin degradarme. Cuando yo vengo y me arrepiento, el arrepentimiento verdadero lleva un cambio. No me contesta Dios por mi santidad, sino por mi arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero produce santidad. De manera que yo no estoy pagando nada, sino que a través del arrepentimiento lo estoy heredando todo. ¿Por qué Dios no contesta una vida que lleva pecado? No estoy hablando del pecador que viene a pedirle a Dios, que a veces los escucha el Señor. Estoy hablando de gente que está, pero no es. Dios no contesta una vida de pecado porque las respuestas de Dios significan favores. ¿Cuántos de aquí han recibido alguna oración contestada de Dios?
Es más, a veces Dios te ha contestado después de 3 años y no te diste cuenta, pero ahora es lo que pasa, es que ya olvidaste lo que pediste. Porque no hay oraciones perdidas sino acumuladas y respondidas en el tiempo de Dios. Ahora bien, las oraciones contestadas al segundo, a mí me ha pasado, pedir al Señor aquí una cosa y dármela aquí. Que yo he dicho, esto ha sido el Señor. Mira, por ejemplo, una vez le dije al Señor, estaba así de rodillas, tenía 14 años. Digo, Padre, mañana me tienes que hablar, porque yo estaba obsesionado con que Dios me usara. Le volvía loco. El día que vaya al cielo yo creo que me dará un capón. Me tenía que hablar todos los días. Y todo el mundo venía y me hablaba. Pero una de las veces le dije, mañana tiene que ser así. Me tienes que hablar porque yo quiero que me uses. Era una obsesión que tenía, lloraba noches enteras, noches y noches y noches enteras. Mi padre me regañaba porque me tiraba de noche hasta que se hacía de día orando, úsame. Lo volvía, impresionante. Y una de las noches digo, Señor, háblame que me vas a usar. Me levanto por la mañana y voy al mercado con mi abuela y con mi abuelo, y estoy sentado así en un taburete, así sentado. Y cuando están vendiendo mi abuelo y mi abuela, de pronto hace así, pasa una señora de color negro, pasa, se queda así, me mira, y yo, ¿qué hace esta señora? Y me mira y de pronto hace, se pone a hablar en lenguas y me dice, así te dice el Señor, yo te usaré y predicarás delante de multitudes. Bueno, me dijo todo lo que está pasando ahora. Eran respuestas literalmente de orar por la noche y recibirlo por la mañana. Otra vez digo, me tienes que usar. Y sueño que Carlos Anacondia me profetiza que Dios me va a usar. Cuando yo me levanto del sueño, voy andando por la calle a los 2 días, miro en el suelo y pone un papel amarillo con letras verde, Carlos Anacondia, un número de teléfono muy grande. Cogí, llamé por teléfono, se puso él y me profetizó que el Señor me iba a usar. Cosas así te puedo explicar muchas de las que Dios hizo. Entonces era orar y contestaciones. Y cuando tú recibes una contestación de verdad, sientes que el Señor te ama de una manera, sientes un gozo, sientes que Dios está contigo, que dices, qué alegría, ¿qué es esto, Señor? Bueno, si Dios te contestara las oraciones mientras tú estás en pecado, el gozo de la contestación produciría insensibilidad. De manera que llevas una vida de pecado, pero Dios te está haciendo favores. Él fomentaría tu vida de pecado. Lo que Dios hace es callarse y guardar silencio, a fin de que tú tengas una ausencia genuina de Dios, y la ausencia de Dios te lleve corriendo a Él. Por eso el profeta Oseas está casado y la mujer se va con otro hombre. Y cuando el hombre la deja, dice, Señor, ¿qué hago? Le dice Dios, cógela y perdónala. La coge y la perdona, y la mujer se vuelve a ir. El otro hombre la vuelve a dejar y dice, Señor, ¿qué hago? Y le dice Dios, cógela, métela en casa, pero no la hables. La mete en casa y va ella por la mañana, quieres desayunar, y la voz de Dios, no la hables, te he dicho. No le dice palabra. ¿Quieres comer? Y la voz de Dios, no te se ocurra hablarla. Por la noche quieres cenar, ni la mires. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿La estás castigando? No. Estoy haciendo que valore el hombre que la di. Porque la mayor señal de amor es la comunicación. Por eso cuando te enfadas con alguien, lo primero que le quitas es el habla. Cuando te enfadas con tu cónyuge, lo primero que le quitas es el habla. Quizás le das un regalo, pero sin hablarle. Porque la expresión es la mayor comunicación del mundo entero de amor. Por eso Dios nos demostró que nos amó en la cruz, pero antes de ello en el pesebre, porque envió su palabra. La palabra era el Logos, la palabra era de Dios, y dice la Biblia que Dios envió a su Hijo. Envió su comunicación dándonos a entender que nos amaba de una manera extraordinaria. Cuando Dios te habla, te está hablando. Por eso Dios, a veces vives una vida de pecado, te está llamando al arrepentimiento y no quieres, y Dios hace como el profeta, no te cierra la puerta de su casa, te deja entrar pero ha cerrado la ausencia y dice, ya no vas a oír mi palabra, no vas a sentir mi presencia, a fin de que tú te arrepientas. Y esa es la manera y es el látigo de Dios para disciplinarte, a fin de que sientas una ausencia genuina de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Es verdad que Dios está ahí, pero no lo sientes, porque para que Dios se salga del corazón de uno de sus hijos, ay Dios mío, si en Ezequiel yo aluciné cuando de los ángeles les decían, Señor, salte del templo, que los ancianos están adorando a otros dioses, que están pecando, y el Señor decía, no, mi pueblo es mi pueblo. Y los querubines no aguantaron, se metieron en el templo y sacaron al Señor. No puedes estar aquí, pero nadie sentía su presencia. Dios está en tu casa, pero a veces no sientes nada, porque te está diciendo, vuelve, 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 vuelve. Apláudele a tu Dios.
Aleluya. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Entonces, número 1, Dios no contesta en pecado. Número 2, Dios no contesta sin fe. Yo con el Dios de la Biblia me vuelvo loco, Momo. Sí, porque si no hay fe, no contesta. ¿Y por qué? Bueno, mira, el Dios de la Biblia es la persona más centrada en sí mismo de todo el universo. Hasta Proverbios dice que Dios ha hecho el malo para sí mismo. Y potestades y principados para sí mismo. Y todo lo creó por medio de Él, por Él y para Él. ¿Por qué por sí mismo? Porque Él sabe que con Él las cosas funcionan. ¿Y por qué Dios ha escogido la fe? Porque la fe es lo que más le da la gloria. Mira, Dios no hace nada que no le dé gloria. Y la fe es lo que más le honra. Porque la fe significa: yo no puedo, Señor, pero tú sí. Yo no llego, pero tú sí. Yo soy necio, pero tú eres sabio, Señor. La fe le da gloria. Por eso Dios ha decidido que la salvación sea a través de la fe. Por eso dice la Biblia que es don de Dios para que nadie se glorie. Porque la fe es reconocer tu propia incapacidad para confiar en el que capacita. Dios ha escogido la fe. Ahora bien, os voy a hacer una pregunta a la iglesia de Plaza España. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo voy a decir de otra manera. ¿Existe para Dios la palabra no puedo? No, porque el Salmo ha dicho que todo lo puede, le hemos leído. Entonces, la palabra no puedo significa quiero pero no puedo, impotencia. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí una vez yo salí del coche y me robaron el género. Y yo no sabía quién era y tenía una impotencia impresionante. Porque no tenía género, no podía vender, no tenía dinero. Y yo quería saber quién era, para orar por él. Pero yo no soy Dios y no sabía quién era. Yo he sentido esa impotencia. ¿Te puedes imaginar a Dios decir quiero pero no puedo? Así nervioso el Señor. ¿No te das cuenta que cuando todo el pueblo estaba muerto de hambre, la Biblia dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás, esa briecita? Todo el pueblo de pie temblando y el Señor sentado. El Señor está en su trono. Él no se preocupa, Él sabe lo que va a hacer. Dios no intenta las cosas, Él las hace. Ahora, claro, si Dios no existe la palabra quiero y no puedo, ¿cómo dice Marcos 6:5 de Jesús? Que estaba lleno de toda la plenitud del Espíritu. Dice, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. Salvo significaría por los pelos. Sanó a unos pocos, poniendo sobre ellos sus manos a causa de la incredulidad del pueblo. Ahora, una cosa es que dijera, Jesús no quiso. Bueno, querer habla de voluntad, pues si no quiere Dios, ¿quién le va a obligar? Pero no dice no quiso, sino no pudo, lo cual implica que quería y no podía, impotencia. Ahora bien, ¿me dejan que le explique ese texto? Yo le digo al pastor, pastor, Perico, sí, tengo sed. Me dice él, ¿ves a comprar agua? Digo, no tengo dinero. Dice, yo tampoco. Yo le digo, pues mira, me sacas un par de años, tú sabes más que yo. Ves al chino y róbala. ¿Sabe lo que él me contestaría 100%? Me diría, Pedro, no puedo. Yo digo, ¿cómo? ¿Y el que no puedo? Y yo pregunto, ¿puede o no puede? Puede, ¿eh? Se puede levantar, ir y robarla o no. Pero cuando él dice no puedo, nosotros entendemos no que él no tenga facultad ni voluntad para hacerlo, sino que tiene principios que se lo impiden. Es pastor nacido de nuevo y su Dios le ha dicho no robar. Jesús sabía que podía sanar a todos con el chasquido de sus dedos sin la fe de ellos, porque Dios es más soberano que la fe. Pero también sabía que su Padre decidió moverse a través de la fe, porque la fe es lo que más le honra y su Padre no se mueve si no hay fe que le honre.
Por eso, aunque Jesús quería, sabía que no se podía hacer porque su Padre se mueve por principios. Por eso nunca Jesús dijo, tu pena te ha salvado, tu tristeza te ha salvado, sino decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete en paz que tu fe lo ha hecho, porque mi Padre se mueve a través de la fe. No es que no tenía poder para hacerlo, es que tenía principios, porque el reino de Dios se mueve con principios. Y uno de los principios que abren la bendición del Señor es haberle creído a Dios, porque es lo que más le honra. Ahora bien, ¿cuántos quieren tener la fe por la que Dios es honrado y se mueve? Pues te voy a decir cómo se consigue esto. Está el Señor orando en el monte de la transfiguración. Se aparece Moisés, Elías, y ahí está Pedro, Juan y Jacobo. Se han quedado 9 discípulos abajo. Un padre tiene un niño poseído que le ha traído a los discípulos. Los discípulos le ponen la mano y empiezan a gritar como locos. ¡Demonio! En el nombre de Jesús, que está orando en el monte, sal fuera. El niño que está poseído, el demonio les dice a través del niño, no salimos. Jesús, demonios, sal fuera. Dice, no salimos. Demonios, que no salía, no había que lo echara. Los discípulos, estamos hablando de los apóstoles, no podían echarlo. Ahora Jesús termina la oración y la revelación y baja para abajo. Cuando baja, el padre del muchacho es como que vio, cuando vio a Jesús es como que vio a Dios. Le ve, se tira a sus pies y le dice, Señor, mi niño está poseído y lo he traído a tus discípulos y no han podido echar al demonio. Ahora Jesús le echó el brazo por encima y le dijo estas palabras. ¿Sabes por qué mis discípulos no han podido echar al demonio? ¿Por qué? Pregunta el hombre. Jesús le responde, porque es la voluntad de mi Padre celestial que tu niño esté poseído. ¿Le dice eso Jesús? Jesús se le queda mirando a los apóstoles, levanta la ceja y enfadado les dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traed para acá al muchacho. Le traen al muchacho y Jesús le dice al demonio, yo te ordeno, suéltalo. La Biblia dice que antes de ponerse el niño temblaba. No era el niño, era el demonio, porque ya sabía que se había encontrado con un hombre que honraba a Dios a través de su fe y sabía que Dios lo iba a sacar de ahí a patadas. Sabía que había llegado su fin. Empezó a temblar y cuando Jesús le dijo suéltalo, cayó al suelo echando espumarajos por la boca y el demonio se fue. Jesús le cogió de la mano y le dijo al Padre, tómalo y veros glorificando a Dios por la sanidad del muchacho. Cuando todo es terminado, llegan a la casa y le dice Pedro, Señor, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿por qué nosotros no hemos podido y tú sí? Y Jesús no le dijo, porque yo soy Dios. No, esa teología no usaba Jesús porque él estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Jesús dijo esto, os voy a decir por qué no habéis podido ustedes y yo sí. ¿Por qué? Y dice el Señor, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, y ahora les da un pequeño estudio de la fe, que es lo más grande que se ha dicho de la fe. Dice, de cierto os digo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate de aquí para allá y os obedecería, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con la oración y el ayuno. Si yo estuviera ahí, le hubiera dicho, para Señor, primero me has dicho que el demonio no ha salido por mi poca fe. Esas han sido tus palabras. Luego me has dicho que si tuviese fe, movería una montaña. Me has dicho que nada me sería imposible y luego me has dicho que el demonio no sale sino por mi oración. Jesús dice, yo no te he dicho eso. Yo te he dicho que el demonio no ha salido por tu poca fe. Esa es la raíz y la causa. Si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, ¿qué monte? Este demonio que te acaba de enfrentar hace un rato que no lo podías mover. Le dirías, échate de aquí para allá y os obedecería. Y nada os sería imposible. Nada implica este demonio. Pero ahora Jesús dice, pero este género tiene el demonio. No, esta clase de fe de la que yo te estoy hablando no brota del corazón, dice el original, sino a través de la oración y del ayuno. Entonces, Dios se mueve a través de la fe, pero la fe nace de una vida de oración. Entonces, no es que Dios a veces no quiere hacer las cosas, no. Dios no puede hacer las cosas, Dios no es que no puede, es que no quiere, porque tiene principios. Es que no hay fe, no hay oración. No hay oración, no hay fe. Pero donde hay fe que le honra, Dios se mueve. Bueno, y con esto ya termino. Número 1, Dios se mueve, Dios no contesta oraciones si hay pecado. Número 2, no contesta oraciones si no hay fe. Y número 3, no contesta oraciones si no hay persistencia. ¿Puede haber alguien en el piano que... Alguien que ya terminamos. Ahora bien, a mí me gusta ser perico muy lógico con el Señor. Me gusta ser muy lógico. Y la pregunta, hermano Lorero, es, como a mí me gusta ser muy lógico, yo pregunto,
Vamos a ver, ¿mi Padre Celestial no es todopoderoso? Sí. ¿Me quiere bendecir Él? Sí. Bueno, yo se lo tengo que pedir, eso está bien. Pero ¿por qué tengo que persistir? Momo, el Papa tiene 1 millón de euros. Tú necesitas 20 euros. Bueno, tiene más porque tiene a Cristo. Pero imagínate que tuviera 1 millón de euros, que yo también le pediría si tuviera eso. Tú necesitas 20 euros, nada más. Y ahora vas y le dices: Padre, tienes 1 millón de euros. Sí. ¿Me das 20 euros? Y te dice Él: arrodíllate y pide. Y vuelve a pedir. Y vuelve a pedir. Y pídeme. Y cuando yo quiera, te lo doy. Mira que le amas, ¿verdad? No le pedirías los 20 euros. Tu orgullo no te dejaría. Dios tiene 1 millón de euros. Por mucho que le pidamos, no llegamos ni a 20 céntimos. En cambio, Dios nos dice: pide. Y vuelve a pedir. No, pero Pedro, muéstrame eso en la Biblia. Jesús habló del Padre Nuestro y cuando terminó de orar, enseñando de orar a sus discípulos, les dijo: la oración es semejante a un hombre que va a la casa de otro. Y cuando entra, le dice: hombre, amigo, ¿estás aquí? Sí. ¿Has cenado? Dice: no, espérate, va a la cocina y no tiene nada. Espérate que voy al vecino. Y llama: vecino, sí, mi amigo ha venido de lejanas tierras y tiene hambre y yo no tengo pan, por favor, dame pan que le quiero dar de comer. El vecino le dice: mira, amigo, son más de las 12 de la noche y los niños están durmiendo, no molestes, ven mañana y te lo doy. Jesús dice: pero este vuelve a llamar. Mira, amigo, sí, yo sé que son las 12 de la noche y los niños están durmiendo, pero es que ha venido mi amigo a casa y yo no tengo para ponerle pan, por favor, levántate y dame pan. Este de dentro le dice: mira, no puedo darte pan porque ya te he dicho que los niños están durmiendo, ven mañana y te doy mi palabra de honor que te lo doy. Jesús dice: pero este vuelve a llamar. Mira, amigo, yo sé que son más de las 12 de la noche y los niños están durmiendo, pero yo te aseguro que si no te levantas a darme el pan, yo voy a estar aquí llamando hasta la mañana, porque mi amigo ha venido y necesita pan y yo no tengo para darle pan y tú sí. Ahora, cuando Jesús contó esa parábola, una parábola significa poner una cosa al lado de la otra para ver su semejanza, su contraste. Esta palabra iba dirigida a Dios, porque Jesús terminó diciendo: de cierto os digo que este se levantará y le dará el pan, no por ser su amigo, sino por su importunidad le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad en griego significa por su sinvergoncería. Eran más de las 12 de la noche. Este le estaba diciendo que no, le estaba poniendo de pantalla a los niños, pero este decía: mi amigo tiene hambre y tú tienes pan, dame pan, dame pan. Es cuando Jesús llevó esa parábola a Dios y dijo: por tanto os digo yo, seguid pidiendo hasta que os dé, seguid llamando hasta que os abra, seguid buscando.